Sin duda, estos 6 domingos que hemos vivido del tiempo ordinario nos han puesto en perspectiva del cumplimiento de la palabra de Dios, nos han hecho ahondar y buscar las razones por las cuales nosotros, abiertos a la gracia, necesitamos de Dios. Por lo tanto, el cristiano tiene que reconocer que solo en Cristo puede fructificar en el orden de la fe, que solo en Cristo puede comprender la hondura y la anchura de los mandamientos. Los mandamientos son para nosotros el motivo por el cual tenemos certeza de comunión con Dios. Los mandamientos nos unen al proyecto de Cristo, aunque son muy antiguos, mucho más antiguos que el judaísmo. Los mandamientos tienen su origen en la cultura sumeria, pasan a la cultura hebrea y desde ahí entonces adquieren identidad y ciudadanía en el corazón de nosotros los cristianos, siendo que en esos 10 mandamientos fue educado Jesús. Por lo tanto, desde la experiencia vital del camino que hacemos en el Antiguo Testamento para llegar al Nuevo, hemos de caer en la cuenta de que cumplir los mandamientos es una exigencia que nos vincula al proyecto de Dios en Jesucristo. No es nada más decir, yo no cumplo los mandamientos, o los cumplo a medias, o no me vinculan a la fe. No, el Señor dice, ¿piensan que he venido a abolir la ley y los profetas? No. Yo vengo a darle total cumplimiento y por lo tanto Jesús afirma que los mandamientos son camino para llegar a Él. Y cuando Él habla de perfección, habla de verdadera comunión trascendental con Cristo. Los mandamientos nos vinculan al proyecto de Cristo. Los mandamientos clarifican el querer del corazón de Cristo. Los mandamientos nos dan identidad a la luz del Evangelio porque siempre han estado ahí y estarán porque articulan nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Por eso cumplir los mandamientos en el orden de la perfección de la cual habla Jesús exige conversión, cambio de vida. El judío había llenado los mandamientos de más de 90 preceptos, lo cual hacía casi imposible cumplirlos a cabalidad. Pero cuando nosotros entendemos que los mandamientos y la plenitud de ellos es llegar a Dios, que el objetivo de cumplir los mandamientos es llegar a Dios, que nuestras acciones son las que definen quiénes somos a los ojos de Dios. Pero esas acciones vienen de una conciencia plena de pertenencia al proyecto de Cristo. Esa coherencia de vida tiene incidencia en la vivencia de valores y de mística que le dan forma a nuestra fe. Por eso ser cristiano no es solo estar inscrito en el libro de bautismos. Ser cristiano es asumir con todas sus consecuencias, ser testigos de fidelidad a Cristo, ser cumplidores de la palabra. La palabra a nosotros nos vincula porque la palabra se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros. Cristo es la palabra. Y si la palabra es Cristo, Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, nosotros estamos bendecidos por el Espíritu Santo. Y es ahí donde cobramos conciencia, yo tengo que ser testigo de esa plena comunión intratrinitaria. Yo tengo que portar hacia los demás esta mística cristiana de justicia, verdad, paz, misericordia, perdón. El cristiano que no se mueve en función de las virtudes cristianas no ha entendido el cristianismo. Por eso las virtudes cristianas son 3, ¿verdad? ¿Cuáles son? Fe,
Esperanza y caridad. El cristiano se sostiene en este trípode fundamental en la fe, que nos da identidad y que nos devuelve a la conciencia de que no se cumple la ley por la ley, se cumple la ley como camino para llegar a la plenitud de la vida terrena en orden al seguimiento de Cristo. Se cumple la ley porque estamos abiertos totalmente a la búsqueda de la voluntad de Dios en nuestras vidas, y Él hoy la centra a través de su Evangelio. Hace un repaso sobre aquellos mandamientos que son más vitales, todos son importantes, pero estos integran, articulan nuestra vida de fe. Se le dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante los tribunales. Mas yo les digo, dice Jesús, aquí está la clave de interpretación, mas yo les digo, el que mire con malos ojos a su prójimo ya lo mató. O sea que la muerte para con los demás es más sutil. No necesariamente implica que usted cometa asesinato. El asesinato se comete cuando usted no tiene conciencia de que el que está a la par es su prójimo y que a él le debe, a través de sus obras, presentarle a Cristo a través de la misericordia, de la paz, del perdón. Por eso, cómo es importante que este repaso que Jesús hace, que llevando a plenitud los mandamientos, le va a dar razón y fundamento de ser a lo que nosotros como cristianos tenemos que manifestar. Es triste cuando un cristiano vive al margen de los mandamientos. Es triste cuando un cristiano no tiene la sensibilidad suficiente para articular su vida de acuerdo a los principios y los valores que Jesús predica en su Evangelio. Ustedes, cuando van a poner su ofrenda, dice Jesús, y se recuerdan de que alguien tiene algo contra ustedes, vean que aquí está la sutileza de lo que Jesús dice. No dice que ustedes tengan contra los demás, sino que los demás tengan contra ustedes. Eso rompe totalmente la lógica en la que a veces nos movemos. Si alguien tiene algo malo contra ustedes, ¿qué se tiene que hacer? Dejar la ofrenda e ir a aquel que nos tiene mala entraña. Ir a pedir perdón. Fíjense, la lógica del Evangelio no es la nuestra. Si me piden perdón, yo perdono, pero si no me piden perdón, yo no perdono. Más que dioses, nos superlativizamos. Somos allá, nadie como tú, ¿quién como tú que San Miguel Arcángel ni que nada, verdad? Entonces nos totalizamos y olvidamos que los protagonistas de la paz somos nosotros, no son los demás. Y ahí es donde perdemos totalmente el control de nuestras acciones. Vivimos una fe inmovilista, vivimos una fe para nosotros, vivimos egoístamente una doctrina que me tiene que dar satisfacción a mí, y el Señor hoy dice: no, usted no tiene que buscar su satisfacción, tiene que satisfacer al proyecto en el cual usted ha sido injertado. Por lo tanto, sea más radical. Aquello que nos hace daño, hemos de desecharlo. Esa es daño en el orden de la fe. Hemos de desecharlo. Ojo, pie, lengua. En el caso nuestro tal vez será más lengua que ojo, ¿verdad? Porque qué lengua, mis hermanos, la gran puchis. El domingo pasado les dije, me nombraron un vicario. Pero parece que yo no soy lo suficientemente claro. Vino gente: padre, qué lástima que se va, que le vaya bien. O sea que en el fondo a lo mejor es lo que quieren, ¿verdad? Pero todavía no se les hizo a los chismosos. Yo pienso que más por chisme, porque si es por falta de... estamos jodidos ustedes. Porque hay algunos que tienen 4 onzas de cerebro nada más. Y entonces, claro, no entienden. Y una señora me trajo uno de mis dobladores, según ella, para mis 40 tamales, supongo. Vaya padre, gracias que se va,
todo lo que hizo. Aquí está su red de doblador. Dije, esa red está buena para envolverle la lengua a esta vieja. Pero no se puede, ¿verdad? Lástima. Pero todo no lo entiende. Hay cosas que no las terminamos de entender. El Señor quiere que vivamos conversos, transformados, capaces de darle un rotundo no al mal. Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Pero es en la radicalidad de las opciones que tenemos que tomar. No es en función de... Hay un gran teólogo, un padre de la iglesia muy antiguo que se llama Orígenes. Solo se llama Orígenes. Nosotros hablamos de santos, pero él solo se llama Orígenes, porque llevó a la radicalidad de estas palabras. Es uno de los pocos que, llevando y leyendo literalmente este pasaje, se mandó castrar. Y entonces, claro, la iglesia no lo tiene ni lo considera santo, porque esto solo es una manera de hablar, de escribir, pero no puede usted llevar a la radicalidad de esta experiencia. Córtatelo significa deséchalo, no lo tomes en cuenta, no vale la pena. Y Jesús sigue diciendo con toda categoría, también se ha dicho que el que se divorcie, que le dé un acta de divorcio a su mujer. Eso es la ley de Moisés. Pero más yo les digo que el que se divorcia, salvo en caso de convivencia ilegítima, comete adulterio. A ver, ustedes son bastante sutiles. ¿Qué quiere decir Jesús con unión ilegítima? A ver, supongo que los que se separaban entregándose la carta, como el divorcio por lo civil, le otorgaban libertad a cada uno de los que estuvieron casados. Entonces, casarse con una persona de estas no era cometer pecado ni bigamia. O sea, el que se divorcia, que le dé una carta de divorcio, pero el hombre, la mujer no podía dar cartas de divorcio. El hombre era el que daba carta de divorcio y por lo tanto Jesús dice, eso también es adulterio. Pero la unión ilegítima todavía prevalece, fíjense. En el caso de la iglesia prevalece, porque unión ilegítima en la comprensión del tiempo de Jesús significaba que un judío se había casado con una pagana o se había puesto a vivir con una pagana. Eso lo consideraban unión ilegítima. Si la pagana no se convertía al judaísmo, ese no era matrimonio. Por lo tanto, a eso se le llama unión ilegítima. Salvo que vive en unión ilegítima, se puede separar. Y entonces Jesús le da valor de permanencia al matrimonio cristiano. Por eso cuando se vienen a casar y vienen a la presentación, les digo, mi tarea es convencerlo de que no se case. Si se casan es bajo su responsabilidad. Ya les vuelve el color, ¿verdad? Porque piensan que no los vamos a asistir en su matrimonio. Pero Jesús nos llama a que vivamos en fidelidad. Y esa fidelidad sea manifiesta a través del cumplimiento de nuestras promesas. Porque el que se casa, saben ustedes que los que se casan según la doctrina de la iglesia es in face ecclesia. ¿Qué significa eso? De cara a Dios. El ministro solo es testigo, no es el que los casa. Quienes se casan son la pareja. Y de cara a Dios, el sacerdote solo es testigo. ¿Se han dado cuenta de eso? No, ¿verdad?